Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo número 573 dentro del espacio de formación de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Jimena Flores, soy médica, residente de primer año, y el tema a tratar el día de hoy será evaluación heurística de registros de salud en dispositivos mobile. Este será el Ateneo de apertura del track de usabilidad y experiencia de usuario, coordinado por el Dr. Santiago de Matos Lima. La siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje dentro del marco de la Residencia de Informática en Salud. A fines prácticos, dividiremos esta presentación en 4 etapas. Durante la primera etapa, y al ser el primer Ateneo del track, haremos la introducción a los temas usabilidad, experiencia de usuario e interfaz de usuario. A continuación definiremos qué es la evaluación heurística y cómo se aplica, luego veremos 2 casos de aplicación de este tipo de evaluación, y por último haremos una conclusión y cierre del Ateneo. Vamos a comenzar entonces definiendo qué es la usabilidad. De acuerdo a la Organización Internacional para Estandarización, ISO, según sus siglas en inglés, la norma 9241 define la usabilidad como el grado de acuerdo al cual un sistema, producto o servicio pueda ser usado por usuarios específicos para alcanzar metas específicas con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Entonces, podemos decir que usabilidad se refiere a la capacidad de un sistema de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario. Es por esto que muchas veces escuchamos el término user-friendly, que hace referencia a la facilidad de uso de un producto, es decir, a la usabilidad. Comprenderán entonces que el término usabilidad abarca muchos otros conceptos y disciplinas, y dentro del universo de la usabilidad podemos encontrar los conceptos de experiencia de usuario e interfaz de usuario. La experiencia de usuario, o User Experience en inglés, conocido también como UX por sus siglas, se define como las respuestas y percepciones de los usuarios que resultan del uso o uso anticipado de un sistema, producto o servicio. Incluye emociones, creencias, preferencias, percepciones, comportamientos y logros que ocurren antes, durante y después del uso de un producto. Otro concepto estrechamente relacionado con la experiencia de usuario es la interfaz de usuario, o User Interface en inglés, o también conocido como UI, definido como el espacio donde se producen las interacciones entre seres humanos y máquinas. El objetivo de esta interacción es permitir el funcionamiento y control más efectivo de la máquina desde la interacción con el humano. Esto puede incluir, por ejemplo, pantallas de visualización, teclados, mouse y la apariencia de un escritorio. Ya que definimos conceptos básicos como usabilidad, experiencia de usuario e interfaz de usuario, vamos a centrarnos ahora en el concepto de evaluación heurística. La evaluación heurística fue descrita por primera vez en 1990 por Jakob Nielsen y Rolf Molich en un artículo denominado Mejorando un diálogo humano-computadora. En este artículo se la describe como un método de ingeniería de la usabilidad para evaluar las interfaces de usuario y encontrar sus problemas de usabilidad. Este método comprende un pequeño grupo de evaluadores que examinan la interfaz y juzgan el cumplimiento de 10 principios de usabilidad denominados heurísticas. La evaluación heurística es llevada a cabo de forma que cada evaluador inspeccione la interfaz de manera independiente. Un abordaje que fue aplicado de forma exitosa es brindar a los evaluadores un escenario de uso típico, listando varios pasos que un usuario podría tomar para llevar a cabo un grupo de tareas realistas simples. Al listar un problema, se debe explicar en detalle el mismo y qué principio de usabilidad viola, así resulta más fácil corregirlo en el futuro. Solo cuando todas las evaluaciones fueron completadas, se les permite a los evaluadores comunicarse y poner en común sus hallazgos. Este proceso es importante para que cada evaluación sea independiente y no sea sesgada. El número óptimo de evaluadores es variable, se necesitaría realizar un modelo de costo-beneficio que va a variar de proyecto en proyecto y de empresa a empresa,
pero en general se habla de un mínimo de 3 evaluadores, y si bien la eficacia aumenta a medida que aumenta el número de evaluadores, se establece la eficacia máxima alrededor de los 15 evaluadores. En 1998, Schneiderman, en su publicación de la tercera edición del libro Diseñando la interfaz de usuario, describió 8 reglas de oro a seguir al momento de diseñar una interfaz. Unos años más tarde, en el 2003, en una publicación titulada Utilizando las heurísticas de usabilidad para evaluar la seguridad de dispositivos médicos, escrita por Zhang, se establece un listado de 14 principios de usabilidad para adaptar esta lista de heurísticas a los sistemas de registros de salud. La lista confeccionada toma ideas del listado original de Nielsen y los combina con las 8 reglas descritas por Schneiderman. El autor de esta publicación también describe una escala para evaluar la severidad de la violación de cualquiera de estos principios, que va desde 0, que no presenta ningún problema de usabilidad, hasta el 4, que representa un problema de usabilidad catastrófico que necesita corregirse de forma imperiosa antes de que el producto sea lanzado. Como guía para clasificar la severidad de estos problemas, recomiendan considerar aspectos como la proporción de usuarios que lo experimentarán, el impacto que tendrá en la experiencia con el producto, y si el problema se presentará en una sola ocasión o si persistirá a lo largo de la evaluación. El listado de 14 principios, conocidos también como las heurísticas de Nielsen-Schneiderman, entonces quedó conformado de la siguiente manera. La primera heurística establece que los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Es importante mantener la consistencia y seguir estándares al momento de idear un diseño. Vemos en este ejemplo de la historia clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires cómo al listar un problema, los mismos siempre son antecedidos por el mismo icono. La visibilidad del sistema explica que los usuarios deberían ser informados acerca del estado en que se encuentra el sistema, a través de devoluciones apropiadas y el despliegue de información. Este ejemplo muestra la leyenda "por favor aguarde" mientras se completa una acción, lo que informa al usuario el estado de esa acción. La imagen del sistema percibido por los usuarios debería coincidir con el modelo que los usuarios tienen del sistema. Por ejemplo, acciones realizadas por el usuario deberían ser similares a las acciones que realiza el sistema. Aquí vemos cómo al solicitar un estudio por imágenes, es necesario indicar a qué problema se encuentra asociada esta solicitud, similar a la vida real que se deben justificar las solicitudes de estudios por imágenes. El principio del minimalismo refiere a que cualquier información extra es una distracción y representa un enlentecimiento para el usuario. Menos es más. Si bien la historia clínica del hospital no es particularmente minimalista, es posible ocultar algunos elementos para evitar su visualización desde el módulo resumen. Bien, minimizar la carga de memoria hace referencia a que no se les debería requerir a los usuarios que memoricen mucha información para llevar a cabo tareas. La carga de memoria reduce la capacidad del usuario de realizar tareas centrales. Al momento de realizar una indicación farmacológica, la droga se sigue mostrando al momento de seleccionar las características del tratamiento: cantidad, unidad, día y duración. El principio de devoluciones informativas trata acerca de brindar a los usuarios información sobre sus acciones. Por ejemplo, al solicitar un estudio, el mismo pasa automáticamente a la pestaña Histórico de estudios, por lo que el usuario identifica que la solicitud se realizó con éxito. El séptimo principio establece que se debería otorgar a los usuarios cierta flexibilidad para personalizar y atajos para acelerar su rendimiento. Por ejemplo, vemos que es posible personalizar el módulo Mis listas seleccionando los boxes deseados. Los mensajes deberían ser lo suficientemente informativos para que los usuarios puedan comprender la naturaleza del error,
aprender de ellos y recuperarse. Podemos ver que es claro en el ejemplo los datos faltantes en esta indicación. La prevención de errores refiere que siempre es mejor diseñar interfaces que prevengan errores en primer lugar. Por ejemplo, leyendas aclaratorias de cómo se deben ingresar valores previenen el ingreso erróneo por parte de los usuarios. El cierre claro de tareas hace referencia a que cada tarea tiene un comienzo y un final, y los usuarios deberían ser claramente notificados acerca de la compleción de una tarea. Nuevamente, vemos en el histórico de estudios las solicitudes ya realizadas. Se debería permitir a los usuarios recobrarse de los errores. Acciones reversibles también alientan el aprendizaje exploratorio. Por ejemplo, al realizar una evolución, es posible cancelarla en un tiempo establecido. El lenguaje debería ser siempre presentado de una forma entendible para los usuarios finales. Términos como BMI o gérmenes resistentes son comunes para los usuarios finales de este sistema. El usuario debería controlar el sistema y no viceversa. La personalización del módulo de resumen es un ejemplo claro de cómo el usuario puede controlar el sistema y sus preferencias. Y por último, si bien es siempre preferible que el usuario aprenda a utilizar el sistema de forma autónoma, se debería brindar información y documentación respaldatoria a aquellos usuarios que lo soliciten. Si bien es obligatorio para los usuarios de la historia clínica electrónica la realización de cursos introductorios, al ingresar a la institución, los tutoriales sobre cómo utilizar la historia clínica electrónica se encuentran disponibles desde la pestaña Bases de conocimiento para acceder en cualquier momento. Habiendo visto cómo se lleva a cabo una evaluación heurística, cuáles son los principios a considerar y cómo evaluar la severidad de los problemas encontrados, analizaremos ahora dos publicaciones según las cuales se llevaron a cabo evaluaciones heurísticas en dispositivos móviles de registros de salud. La primera publicación, titulada Optimización de una aplicación móvil de historia clínica electrónica usando el marco conceptual UFURT, describe la evaluación de una aplicación móvil nativa, el rediseño de la misma basada en los errores de usabilidad encontrados y la evaluación del rediseño de la misma. La Oficina del Coordinador Nacional para la Tecnología de la Información de Salud, ONC por sus siglas en inglés, ha definido varios estándares, guías de implementación y criterios de certificación para ser utilizados dentro de procedimientos de prueba bien definidos, a los que los sistemas de registros de salud electrónicos deben adherirse. Uno de los procedimientos de prueba, la evaluación 170.302, titulada Actualización de la lista de problemas, centra la atención en la lista de problemas o lista de diagnósticos activos del paciente. En este estudio fue evaluado el sistema Dr. Crono, un registro de salud electrónico nativo diseñado para dispositivos iPad. En primer lugar, se realizó un análisis de los usuarios del sistema. Para el caso de uso del sistema Dr. Crono, podemos observar todos los profesionales de la salud y trabajadores relacionados, incluyendo médicos, enfermeras, dentistas, estudiantes de medicina, personal de secretaría, personal de entrada de datos y gerentes de proyectos u oficinas, y las características de los usuarios: educación, conocimientos informáticos, frecuencia de uso, distracción en su entorno de trabajo y disponibilidad de tiempo. Las categorías de la dimensión vertical y horizontal se cuantificaron como alta, intermedia o baja, y de esta tabla los autores identificaron dos tipos de usuarios completamente diferentes, ambos con una alta frecuencia de uso del sistema: los informáticos y el personal médico. Los autores también mencionan algunos casos de uso relacionados con los roles, la motivación, el tiempo de aprendizaje, las distracciones, etc. Por ejemplo, mencionan que los enfermeros y los estudiantes de medicina difieren en algunos aspectos a la hora de utilizar un sistema. En primer lugar, los estudiantes pueden tener más tiempo para utilizar el sistema,
pero siguen aprendiendo cuestiones de dominio. Su motivación es alta, pero su entorno de trabajo varía de bajo a intermedio según el campo de estudio o trabajo y las tareas. El entorno de trabajo de los enfermeros también puede variar según el campo de trabajo o según el hospital. Algunos puestos de enfermería, como la unidad de cuidados intensivos, pueden estar relativamente ocupados, mientras que otros pueden estar asociados a una menor distracción. En cambio, los médicos y los dentistas tienen un interés bajo o intermedio en utilizar sistemas de historia clínica electrónica, porque esto puede cambiar su rutina diaria. También tienen poca distracción en el entorno de trabajo y no tienen mucho tiempo disponible para utilizar el sistema. En segundo lugar, se realizó un análisis funcional del sistema en el que se examinó la función de la interfaz para realizar tareas necesarias del dominio y evaluar las probables áreas de mejora. Las tres pantallas principales identificadas fueron la pantalla del paciente, donde el usuario selecciona y ve la información resumida del paciente, la pantalla de la historia clínica, en la que el usuario selecciona una sección específica de la información de la historia clínica del paciente, como la sección de problemas, e interactúa con esta información, y la pantalla de problemas, donde el usuario actualiza un problema existente o crea un nuevo problema del paciente. Para resumir el método, el análisis funcional del sistema consistió en descomponer varias pantallas de la aplicación en widgets básicos, y cada widget se clasificó como un objeto o una operación. Luego, estos widgets fueron clasificados como una función de dominio, que pertenece a la función que se relaciona con el trabajo, o una función superior, que pertenece a una función a nivel del sistema, como por ejemplo cerrar la aplicación. Tomando como ejemplo el botón actualizar, que completa la creación o actualización de un problema, el mismo fue clasificado como una operación y una función de dominio. Los autores observaron que la pantalla de pacientes parecía tener una alta tasa de objetos versus operaciones, incluyendo más funciones superiores que funciones de dominio. La pantalla de historia clínica tenía un número similar de objetos y operaciones, así como de funciones de dominio y superiores, y finalmente la pantalla de problemas observaron que había más funciones de dominio y más operaciones. A continuación se realizó un análisis de tarea. Se seleccionaron 6 objetivos: navegación de la lista de problemas, registro de un nuevo problema desde el botón editar, registro de un nuevo problema desde una barra de búsqueda, leer un problema desde la lista de problemas activos, leer un problema grabado en el registro histórico de problemas y actualizar un problema. El método antes explicado se aplicó a los pasos necesarios para llevar a cabo el caso de uso para cada pantalla. Con los objetivos en mente, se identificaron y registraron una lista de tareas, a su vez clasificadas como físicas o mentales. Por último, 2 evaluadores utilizaron las 14 heurísticas de Nielsen-Schneiderman para realizar el análisis. Hubo 6 violaciones de la heurística para el sistema actual Dr. Crono, utilizando el procedimiento de prueba 170.302, mantener la lista de problemas actualizada. Se trata de un número relativamente pequeño de infracciones, ya que las funcionalidades evaluadas fueron reducidas. Los problemas de usabilidad encontrados fueron fecha y hora de las citas, ya que son tareas innecesarias para acceder a la lista de problemas, que el panel de contenido de la lista de problemas no era posible dilucidar si en la barra de edición se debería tipear el código o el número del problema. En el panel izquierdo y de contenido, los botones deberían ser consistentes al tener funciones idénticas. La necesidad de llevar a cabo 13 pasos para cargar un problema en el listado de problemas, la falta de identificación al cargar exitosamente un problema, y que al cargar un nuevo problema es confuso el cambio de estado del mismo. Teniendo en cuenta estas violaciones de la heurística, se desarrolló el prototipo Sunflower con un diseño más sencillo e intuitivo para la experiencia de usuario. Similar a cómo se hizo con Dr. Crono, Sunflower tenía 2 pantallas principales para llevar a cabo los casos de uso.
la pantalla de pacientes y la pantalla de historia clínica, que en este caso incluye el listado de problemas. Además, se incorporó una pantalla de configuración para personalizar la pantalla de la historia clínica, para remover funciones que no todos los usuarios utilicen. Por ejemplo, la opción de facturación. También se llevó a cabo el procedimiento de clasificación de los widgets, y de este análisis se observó que en el prototipo existía un alto número de funciones de dominio en ambas pantallas principales. En la evaluación heurística del prototipo, 2 evaluadores utilizaron el listado de 14 heurísticas de Nielsen para llevar a cabo la evaluación. Se resolvieron todos los problemas de usabilidad descritos en Dr. Crono, se eliminaron los pasos extra al navegar la lista de problemas, manteniendo la función del prototipo lo más simple posible. Comparando los totales entre las dos aplicaciones, pantalla del paciente y pantalla del gráfico, parece que hay algunas mejoras importantes. Aparte de la función de las funciones de dominio, Sunflower tiene comparativamente menos funciones de operaciones, objetos y funciones de gastos generales. La segunda publicación a analizar será Seufristics. Se correlacionan las calificaciones de gravedad de la evaluación heurística con las calificaciones de gravedad de la seguridad del paciente para una aplicación móvil nativa de historia clínica electrónica, en la que se comparó la severidad de problemas de usabilidad detectados en una evaluación heurística contra los problemas identificados a partir de una evaluación realizada de acuerdo a guías nacionales oficiales. En 2014, la ONC publicó regulaciones tituladas Diseño de Seguridad Aumentado dentro de los requerimientos para la certificación de historias clínicas electrónicas. Estas regulaciones hacían foco en diseño centrado en el usuario y evaluación de la usabilidad, en un esfuerzo para mejorar el flujo de trabajo, la eficiencia y la seguridad del paciente dentro de las historias clínicas electrónicas. Para investigar una posible relación entre las puntuaciones de la escala de gravedad de la usabilidad y las de la seguridad, se evaluaron 7 tareas específicas utilizando la misma aplicación nativa de historia clínica electrónica móvil que analizamos previamente, Dr. Crono. Se utilizaron las siguientes tareas de uso común en un centro de salud pediátrico de tercer nivel: pedir una radiografía de tórax, cancelar la radiografía de tórax previamente ordenada, ver el historial de vacunación, localizar una nota de especialista, dictar una nota de evolución, capturar una imagen de una herida simulada. Cabe aclarar que la indicación de medicación no estaba disponible en la aplicación móvil en el momento del estudio, y por lo tanto no pudo incluirse en las tareas analizadas. El proceso de evaluación de las tareas se dividió en 2 fases. La fase 1 consistió en la evaluación heurística, que identificó los problemas de usabilidad y aplicó las calificaciones de gravedad a cada problema. A esta evaluación le siguió la fase 2, en la que un grupo diferente de evaluadores calificó la gravedad de la seguridad, específica para la seguridad del paciente, para cada problema de usabilidad identificado en la fase 1. Utilizando la heurística de Nielsen adaptada a los dispositivos médicos, 2 médicos pediatras y un investigador de factores humanos realizaron cada uno una evaluación heurística inicial de las 7 tareas designadas. Una vez finalizadas las evaluaciones heurísticas e identificadas las infracciones específicas, los médicos y el investigador de factores humanos realizaron una sesión de revisión de consenso para definir los problemas de usabilidad correspondientes a las infracciones heurísticas de cada tarea. Luego, se les asignó a cada una única puntuación en la escala de gravedad basada en los siguientes 3 principios de Nielsen: la frecuencia, rara o común, con la que se produce el problema; el impacto del problema si se produce, es decir, si es fácil o difícil de superar; y la persistencia del problema, o sea, si se produce a veces o siempre en un mismo flujo de trabajo. Y estos problemas se clasificaron de 0, es decir, que no hay problema, a 4, que es la catástrofe de usabilidad. Durante la fase 2, la evaluación de la escala de seguridad fue realizada de forma individual e independiente por un pediatra y especialista en informática clínica,
un intensivista pediátrico y especialista en informática clínica, y 2 responsables de seguridad certificados. Ninguno de los evaluadores conocía las calificaciones iniciales de severidad de uso de la evaluación heurística, ninguno había participado en las sesiones iniciales, y a continuación cada participante revisó cada uno de los problemas de usabilidad previamente identificados. En todas las comparaciones se utilizó la puntuación máxima de seguridad combinada entre los médicos informáticos y la puntuación máxima de seguridad combinada entre los profesionales de la seguridad clínica. Las comparaciones incluyeron la correlación con las puntuaciones de gravedad de la usabilidad y las probabilidades comparativas de haber dado una puntuación de gravedad de seguridad baja, media o alta. Se identificaron un total de 21 problemas de usabilidad únicos, correspondientes a 58 violaciones heurísticas en las 7 áreas. La tarea 1, por ejemplo, tenía 17 infracciones heurísticas derivadas de 6 problemas de usabilidad. Algunos de los problemas de usabilidad estaban asociados a múltiples violaciones heurísticas, y en este caso vemos que el sombreado de la derecha, para la tarea 1, indica que los índices de gravedad revelaron un problema de usabilidad, 3 problemas de usabilidad calificados como leves y 2 problemas de usabilidad calificados como graves. Ninguna de las tareas que evaluaron estaba libre de violaciones heurísticas. Esta tabla muestra un ejemplo de la evaluación heurística resumiendo una parte del resultado del análisis de la tarea 2, que era la cancelación de un pedido de una radiografía de tórax. Podemos observar las violaciones heurísticas correspondientes a un único problema de usabilidad, con puntuaciones de gravedad de usabilidad y explicaciones, así como puntuaciones de gravedad de seguridad, con también sus respectivas explicaciones. Al hacer un pedido y cancelarlo, mediante la aplicación, si un usuario enviaba un nuevo pedido o cancelaba un pedido sin firmar, era posible que el usuario saliera de la pantalla y de la aplicación sin que la aplicación le indicara que los pedidos habían quedado sin firmar. En efecto, estos pedidos nunca se contabilizaban en la historia clínica electrónica, y este problema supone una violación de la heurística de visibilidad del estado del sistema, de la información de retorno y del cierre claro, ya que el usuario asume que el pedido ha sido enviado, pero no se le presenta ninguna confirmación clara de que el envío del pedido se ha completado. En el caso de un pedido urgente, si ese pedido nunca se publica en la historia clínica electrónica y si el proveedor no es consciente de ello, el resultado podría ser un retraso en la atención y un posible daño al paciente. Este problema de usabilidad recibió una escala de gravedad heurística de 4 y una calificación de la escala de seguridad independiente de 3 a 3,75, lo que indica un problema de usabilidad catastrófico en la escala heurística que podría tener importantes consecuencias para la seguridad del paciente. Los resultados de este estudio demostraron una correlación positiva entre la puntuación de la escala de gravedad heurística y la escala de la gravedad de la seguridad de la ONC, en el sentido de que a medida que aumenta la gravedad heurística, también aumenta el riesgo de la seguridad. Vamos a ver ahora, a modo de ejemplo final, algunos mockups en los que nos encontramos trabajando actualmente para el desarrollo de la historia clínica electrónica mobile del Hospital Italiano de Buenos Aires. Si bien aún no llevamos a cabo una evaluación heurística como tal, tuvimos en cuenta estos principios al momento de diseñar las interfaces. En esta primera pantalla vemos cómo se aplicó el concepto minimalista, incluyendo solo los datos necesarios para la búsqueda de pacientes, y similar a cómo se realizaría en el mundo real, podemos seleccionar en qué ámbito deseamos buscar a dicho paciente, ya sea en internación, ambulatorio, episodios ambulatorios, etc. Por último, vemos las opciones avanzadas que permiten a los usuarios buscar directamente a los pacientes por número de ID, que es identificatorio dentro de nuestra institución, o número de episodio, lo que simplificaría la tarea de búsqueda, a aquellos que ya conozcan estos datos. En esta pantalla vemos el banner color verde, que para los usuarios regulares de la historia clínica del hospital
representa el ámbito ambulatorio, identificando fácilmente el ámbito en el que se está consultando la historia clínica de este paciente. Por otro lado, vemos cómo todas las indicaciones mantienen cierta consistencia y estándares, mostrando los fármacos, la vía de administración, la frecuencia y el vencimiento de la receta. Y por último, podemos ver términos como indicaciones farmacológicas o evoluciones que son fácilmente entendibles para nuestros usuarios finales. Habiendo descrito entonces conceptos generales como el de usabilidad, UX, UI, habiendo explicado el método de evaluación heurística, luego el análisis de ambos papers, y a modo de conclusión, podemos decir que el diseño de la historia clínica electrónica puede suponer un riesgo potencial para la seguridad de los pacientes. Es necesario un análisis cuidadoso de la estructura y el flujo de trabajo de la historia clínica electrónica para identificar fallos en el mismo, no solo por sus potenciales consecuencias riesgosas para los pacientes, sino también para afianzar y facilitar el uso por parte de los usuarios finales. La evaluación heurística, realizada por un equipo interdisciplinario, puede ser una herramienta de desarrollo en el diseño de cualquier parte de la historia clínica electrónica, especialmente para los flujos de trabajo vinculados directamente a la salud de los pacientes. Este proceso podría resultar una herramienta eficaz y si se alinea con el objetivo de intentar establecer sistemas de mayor fiabilidad en la atención sanitaria. Este enfoque podría ofrecer un método relativamente barato para mejorar la usabilidad de la interfaz y al mismo tiempo mejorar la seguridad de los pacientes comprometidos y aumentar la tasa de uso por parte de los profesionales, mejorando así su usabilidad. De esta manera damos por finalizado este Ateneo. Los esperamos la semana próxima para el Ateneo número 574, en el que el licenciado Julián Batellini hablará sobre gamificación y Serious Games como herramienta para mejorar la UX en rehabilitación. Los esperamos.